en el servicio, en el respeto. Y es en ese sentido, hermanos, que vamos a ver aquí una porción de la palabra de Dios de una mujer que había valorizado al Señor y una acción de gracias donde estaba demostrando todos estos detalles. Por favor, abra entonces su Biblia al Evangelio de Mateo, Mateo 26 del versículo 1 al 13. Mateo 26, 1 al versículo 13, dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Señor, gracias te damos por tu hermosa y poderosa palabra. Recibe, Señor, toda alabanza, que tu verdad, Señor, te glorifique. Una vez más, Señor, te pido que seas tú, mi Dios, ayudándome a poder entregar este consejo de tu palabra. Abrimos nuestro corazón de par en par, Señor, para que esta semilla pueda caer en buena tierra. En el bello y maravilloso nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. El tema que tengo en esta hora para ser considerado es el perfume que Dios espera de nosotros. Esta mujer, en esta porción que hemos leído, no se menciona el nombre, pero en Juan capítulo 12 sabemos que es María, la hermana de Lázaro, el que había muerto y que Jesús lo resucitó. Ella trae un perfume pero muy caro. En el Evangelio de Juan menciona que era 1 libra. Estamos hablando entonces de más o menos unos 300 gramos. Entonces podemos decir que era como un medio litro de perfume de nardo puro. Normalmente los alabastros tenían una capacidad de 1 onza, de un perfume muy carísimo. Pero en este caso ella tenía, estamos hablando de un medio litro de esta clase de perfume. Cuando ella lo derrama en la cabeza del Señor Jesucristo, es porque ella tenía un concepto de Jesús totalmente diferente al que tenían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que estaban planificando el poder engañar a Jesús. Y sabemos que a Jesús nadie lo puede engañar porque Él es Dios. Y habían también planificado matarle. Pero Jesús realmente, hermano, Él dijo: yo tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Pero ellos tenían una intención totalmente maligna contra Cristo. Vemos a Judas en esta misma escena, que Judas no estaba apreciando a Cristo, pero esta mujer, en este mismo escenario, bajo las mismas evidencias, ella tuvo un aprecio, un amor, tuvo una acción de gracias hacia Cristo, y es por eso que ella derramó ese perfume. Mi pregunta para usted y para mí en esta hora es: ¿qué clase de actitudes nosotros estamos tomando hacia Cristo? ¿Significa Jesús algo importante para nuestra vida? Nosotros tenemos que mostrarlo.
Si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que mostrarlo a través de las obras. En este caso, esta mujer a través de esta obra estaba mostrando que realmente amaba a Cristo, que lo valorizaba. Y es en ese sentido, hermanos, que debemos nosotros de confrontar nuestra propia conciencia, si en realidad nosotros estamos amando al Señor Jesucristo. Pero si hay queja, por ejemplo, en lugar de perfume en nuestros labios, estamos nosotros descontentos, estamos viviendo en una actitud de amargura, nos quejamos contra Dios, nos quejamos de medio mundo, no somos agradecidos. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Y por qué yo actúo de esta manera? Esta mujer tenía una percepción, un conocimiento más profundo de Cristo. ¿Quién era Él? ¿Qué iba a ser Él? ¿Quién iba a reinar sobre esta tierra? Todas estas cosas están detrás de este acto del derramamiento de este nardo puro sobre el cuerpo de Jesús. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, las reacciones ante las evidencias de quién es Jesús. Como dije, había aquí varios, grupos que estaban representando una misma escena. En primer lugar, vemos aquí en los primeros versículos que hemos leído, encontramos a los principales sacerdotes, escribas, a los ancianos del pueblo. Estamos hablando entonces de las autoridades políticas, las autoridades también eclesiásticas que se habían reunido con un mismo propósito, y era matar al Señor Jesús. Sin embargo, vemos a una mujer que tenía una percepción de Cristo totalmente diferente y su actitud hacia Él fue diferente. Entonces vemos que el testimonio de Jesús, a través de sus palabras y a través de sus hechos, fueron totalmente claros para todos. Los fariseos vieron cuando Jesús hacía milagros, prodigios. Las palabras que Él decía eran palabras de autoridad. María tuvo la misma percepción, tuvo la misma evidencia, pero ella captó algo distinto que otros no captaron. Es como hoy en día, hay personas que escuchan la palabra de Dios y ellos interpretan de una forma distinta lo que dice la Biblia. Vemos como los hechos de Cristo estaban testificando de quién era Él. ¿Dónde se encontraba Jesús? Dice aquí, estaba en la casa de Simón el leproso. Este hombre había sido sanado por Cristo, una evidencia entre miles de que Jesús era el Mesías. Estaba en casa de Simón, porque antes este hombre estaba enfermo de la lepra, pero ahora había sido curado por el Señor. Sin embargo, a pesar de tener esas evidencias, los fariseos querían destruirlo, Judas quería traicionarlo, pero María quería honrarlo. Así que las reacciones por parte de los religiosos fue rechazo, aborrecimiento y conspiración hasta la muerte. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón no ama a Cristo, sencillo. Al contrario, es una persona que rechaza, aborrece y conspira en contra del Evangelio. Está manipulando las distintas situaciones de la vida para conspirar en contra de los cristianos. Vemos también que por parte de los discípulos carnales, ahí estaba Judas, dentro de ellos también otros, porque menciona los discípulos, hicieron un comentario que no era conveniente. ¿Qué desperdicio es esto? Y Judas, el que llevaba la palabra. Vemos entonces aquí que había una desvalorización de Judas hacia Cristo, como diciéndole, Jesús, tú no te mereces ese perfume. Sin embargo, él lo quería para sí mismo, porque esa es la hipocresía. Y él estaba tratando de justificar esto al decir, lo hubiésemos vendido a los pobres y hubiésemos dado de comer a ellos. Mentira, sencillamente porque él era ladrón. Él dijo, se me está escapando este negocio. Entonces vemos ahora que hay personas que tienen alguna cercanía con el Señor, que aún así lo desvalorizamos y también justificamos la hipocresía. Y eso no debe de ser, pero es porque no sabemos realmente quién es el Señor y cuán valioso es para nuestra vida. Además de eso, en el caso de esta mujer, ella sí lo identificó a Jesús como el Mesías, el Cristo, que iba a llevar no solo sus pecados, sino de toda la humanidad en ese cuerpo en el cual ella derramó el perfume. Por eso lo aceptó y lo honró al hacer esto. Entonces vemos que las reacciones son diferentes. Eso se da hoy en día también. Por la sociedad actual, hermanos, que no tiene el conocimiento, la revelación de Cristo, y aunque tenga las evidencias de la palabra, porque el Evangelio ha corrido por todas partes del mundo. Hoy nadie puede decir que el Evangelio no ha llegado a ningún lugar. Podemos hablar de algunos sectores, algunos pequeños segmentos, pero, hermanos, por internet,
por radio, televisión, por todos lados. La palabra ha corrido. Entonces, algunos, como fue en aquel entonces, los religiosos se burlaban y despreciaban. Hoy en día también hay personas que desprecian y se burlan de Jesús, se burlan del Evangelio. Y otros manipulan la palabra de Dios para su propia conveniencia. Y algunos también eliminan algunos principios bíblicos sobre la familia y la justicia. Entonces vemos ahora personas que tratan de excusar sus acciones manipulando la palabra, torciendo la Biblia o lo que son la doctrina bíblica para poder encontrar un respaldo a su mal proceder. Y vemos también, hermanos, que por parte de la sociedad actual está, hermanos, en boga un rechazo, una persecución contra el cristiano. En muchas partes del mundo hay persecución, en África, en Eurasia, en Asia y en muchas partes del mundo. Muchos están siendo perseguidos. Hemos escuchado acerca de este pastor allá en Irán, que no sabemos si ya lo mataron o no. Han salido noticias que ya lo mataron, otras noticias dicen que no. El punto es que, hermanos, existe siempre ese rechazo. ¿Por parte de quiénes? Los que no han conocido realmente quién es el Señor. Pero existe también, así como María, la hermana de Lázaro, el que había muerto y que Jesús lo resucitó, así existen cristianos fieles que han comprendido quién es Jesús, que son agradecidos con Él, que le adoran y le sirven. Entonces surge entonces, hermanos, una pregunta para evaluar si somos nosotros parte de este grupo. ¿Quién es Jesús para usted y cuál es el perfume que tenemos que derramar sobre Él? ¿Apreciamos a Cristo o no? Esto entonces nos lleva, hermanos, a ver realmente lo que cuando Jesús dice en el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Todos estaban escuchando esto, los discípulos estaban atentos a esto. Sin embargo, ellos no tenían la percepción que tenía María, la hermana de Lázaro. Entonces vemos aquí que Jesús les está hablando de un aspecto profético, que dentro de 2 días se iba a cumplir lo que había sido profetizado miles de años atrás acerca del Cordero de Dios. Entonces, cuando se habla aquí de la Pascua, se habla de aquella fiesta conmemorativa de la liberación de Israel de Egipto por medio del sacrificio del Cordero en Éxodo capítulo 12. Entonces, todo era la fiesta más importante dentro de las fiestas hebreas. En este momento de celebración de fiesta, Jesús iba a cumplir esa profecía y esa simbología del Antiguo Testamento del Cordero Pascual se iba a cumplir en él. Por eso, cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, hermanos, cuando uno empieza a estudiar un poquito acerca de la Pascua. Fíjense que iba a realizarse en el primer mes del año. Entonces, el primer mes del año era cuando se celebraba la Pascua. ¿Qué significa eso? Es el inicio de una nueva vida. Cuando usted y yo tenemos a Cristo, nuestra Pascua, tenemos una nueva vida, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo participamos de Cristo, nuestra Pascua, tenemos entonces una nueva etapa, un nuevo capítulo en nuestra vida. Él era un cordero que se tenía que comer en familia. El plan de Dios, hermanos, es salvar a la familia. Por eso Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvar a la familia. Vemos en la celebración de la Pascua que era un cordero sin defecto. ¿Por qué está hablando de quién? Está hablando de la expiación, hermanos, de la persona, del hombre, que es solamente se podía ser hecha por el único que ha nacido sin pecado en esta tierra, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Cordero sin defecto está hablando de Cristo, el único, y oiga bien esto, el único, hermanos, que ha nacido en esta tierra sin pecado se llama Jesús. Por lo tanto, es el único para perdonar pecados. Entonces, ¿por qué? Porque fue realmente así diseñado por Dios. Todo ser humano, hermanos, que ha habido en la historia y los que han de nacer en el futuro, todos nacemos en pecado. Pero Jesús, por eso que fue el Cordero sin defecto, sin mancha. De eso nos habla la palabra de Dios también. Además,
hermano, en esa celebración se hacía se tomaba el cordero en el día 10 de ese mes, el mes de Nisan, y se sacrificaba en el día 14, entre las 2 tardes. Aquí nos está hablando que el desarrollo de la fe, hermanos, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando traían ese cordero al seno de la familia durante 3 días, interesante, fíjense bien, el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Y aquí se toma el día 10 y en la tarde del día 14 iba a ser sacrificado. 3 días y medio. Entonces el cordero tenía que estar allí en el patio de la casa. Todos lo estaban observando. ¿Qué significa eso espiritualmente? Que usted y yo, hermanos, al escudriñar la vida, el ministerio, lo que dice la palabra acerca de Cristo, cuando usted y yo percibimos, hermano, el mensaje de la palabra, entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Además de eso, la sangre del cordero tenía que ser puesta en el dintel y en los postes de la puerta. Entonces eso nos habla de la protección del juicio condenatorio. Hermanos, por eso la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Él fue, hermano, sobre Él cayó el juicio que usted y yo nos correspondía en la cruz del Calvario. Vemos que en esa celebración de la Pascua, la carne tenía que ser comida, hermano, asada, no cocida, no digamos como, un potaje con papitas y todo lo demás, ¿verdad? No, ni tampoco cruda, sino que tenía que ser asada. ¿Por qué razón? Porque el fuego, hermano, en la Escritura nos habla de juicio. La fe que salva es la fe que, hermanos, se proyecta hacia Cristo, que muere en la cruz del Calvario, porque ahí cayó el fuego de Dios, es decir, el juicio de Dios, y por esa fe, en ese sacrificio, usted y yo somos perdonados. ¿Cuántas personas, por decirlo de esta manera, comen a Cristo, digamos, cocido o crudo, es decir, que se están apropiando del Cristo histórico, se apropian del Cristo que hizo maravillas, que sanó a los enfermos, que multiplicó los panes? Muchos creen en ese Cristo, pero esa fe no salva. Aún los demonios creen que Jesús echó fuera demonios. Los demonios creen que Jesús, hermano, sanó a los enfermos y multiplicó los panes. Pero la fe que salva es la fe, hermano, que se remonta al hecho que Cristo llevó en su cuerpo mis pecados y sobre su cuerpo cayó el fuego de Dios, el juicio de Dios. Eso es comer el cordero asado. ¿Me entiende, hermano? Muchos piensan que son cristianos porque creen que Jesús nació de una virgen, porque Cristo hizo milagros y maravillas. Eso no lo hace salvo. Lo hace salvo cuando usted come el cordero asado. Es decir, cuando usted se apropia de la salvación en Cristo. Y también cuando se iba a comer este cordero, se ceñían los lomos. Ceñirse los lomos en aquel entonces, recuerde que usaban túnicas, tanto hombres como mujeres, y especialmente los hombres, para poder, digamos, desarrollar un trabajo, para poder correr o hacer algo que necesitaba, digamos, una mejor comodidad. Ellos agarraban la parte inferior de la túnica y se la pasaban por el cinto y la sacaban y luego se hacían un nudo. Entonces les quedaba como que eran unos pantalones cortos. Entonces eso era comer el cordero ceñido los lomos, con calzado en los pies, con el bordón en la mano, o sea, como diciéndoles, estén listos para salir. Cuando usted y yo, hermanos, nos apropiamos del Señor Jesucristo, de ese cordero inmolado por usted y por mí, nos ayuda a caminar por la fe en la libertad por Cristo Jesús. Es decir, hermanos, como lo dice la Escritura, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando usted y yo, hermanos, comemos o nos apropiamos de esta bendición, entonces nosotros comenzamos a caminar en una libertad.
Hay personas que me han dicho en algún momento: pastor, pero mire, yo soy débil, soy frágil, no quiero ser un hipócrita, quiero entregarle mi vida a Cristo, pero tengo temor de reincidir. Yo le digo una cosa, estimado amigo, y gracias por su sinceridad, pero le quiero decir algo, que cuando usted hace a Cristo su Salvador, usted debe de entender que usted va a caminar en otra dimensión. Sus lomos estarán ceñidos espiritualmente, y ya no será usted, sino que Cristo quien le va a ayudar a vencer los problemas del futuro. Por eso es importante, hermano, aprender a caminar por fe, porque la fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estaban participando de la Pascua, ellos no estaban viendo la salida, pero ellos creían que iban a salir. Cuando usted acepta a Cristo, a partir de ese momento comienza su gran emancipación. Por eso el Evangelio, hermano, es tan fácil de poderlo reconocer y aceptar, pero difícil para aquellos que son tan complicados en su mente. Hermano, proféticamente se cumple al pie de la letra, hermano, las palabras de Cristo. En 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será crucificado. Todo esto era ya una confirmación de lo que cientos de años atrás había sido profetizado. Jesús muere en el mes de Nisan, el día 14, entre las 2 tardes, lo que hoy sería aproximadamente en el mes de abril. Por eso cuando nosotros celebramos un día como este, hermano, estamos recordando que el Señor lo que promete lo cumple. Entonces, cuando se estaba celebrando esta Pascua, era un acto maravilloso, porque la misma palabra Pascua significa pasar por encima o pasar por alto. Cuando usted y yo tenemos a Cristo nuestro Salvador en nuestro corazón, Jesús pasó por alto sus transgresiones y sus pecados y sus rebeliones. Él pasó por alto nuestras iniquidades. En otras palabras, fue un acto de misericordia, un acto de liberación. No es porque usted sea una persona brillante, una persona que hace buenas obras. No, es porque el Cordero de Dios es bueno y es maravilloso, y Él ha pasado por alto. Por eso la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero decirle a aquella persona que cree que Dios no le puede perdonar sus pecados porque es tan pecador o tan pecadora, quiero decirle que la sangre de Cristo le limpia de toda maldad y puede pasar por alto todo su pasado para hacerlo a usted una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Y esto le va a dar a usted una emancipación espiritual. Su éxodo espiritual puede iniciar. Esas cadenas en las cuales usted se ha encontrado, esa esclavitud en ese Egipto espiritual, pueden ser rotas esas cadenas a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mujer, al ver a Jesús, llegó a valorizar tanto la muerte del Señor, que para ella era el todo de su vida. En la antigüedad, cuando se ungían a los muertos, se ungían lavándoles, luego poniéndoles aceites, algunas especies aromáticas, y no a todas las personas. Pero desde el momento que esta mujer estaba haciendo esto, es porque ella estaba valorizando el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo en ese cuerpo el cumplimiento profético que estaba a punto de evidenciarse. Que en ese cuerpo que nació sin mancha y sin pecado, iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Dios iba a cargar sobre ese cuerpo, iba a cargar también las enfermedades. En ese cuerpo iba a cargar las maldiciones. En ese cuerpo Dios iba a vencer a Satanás para que usted y yo lo podamos vencer. O más bien Jesús lo venció por usted y por mí a través de ese cuerpo. Vemos entonces una magnitud de bendiciones que esta mujer vio en ese cuerpo.
Ella sabía que proféticamente se tenía que cumplir Isaías 53 y muchos otros capítulos y versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre la muerte del Mesías. Pero aún las mismas palabras de Jesús que él había dicho antes de estas palabras, dos días antes de su muerte, ella había escuchado que Jesús iba a morir, iba a ser crucificado. Entonces, cuando esta mujer entendió que se iba a tener que cumplir toda esa profecía bíblica, entonces al derramar ese perfume en la vida de Cristo, nuestro Salvador, esto significó una experiencia maravillosa. Normalmente siempre nosotros estamos pidiéndole cosas a Dios, pero hermanos, vemos en esta mujer que ella no le estaba pidiendo nada, ella le estaba dando. ¿No les parece que somos demasiado egoístas? Señor, ayúdame a esto, ayúdame a lo demás. Pero ¿por qué nosotros no le damos a Dios lo que Él se merece? Y esta mujer, al darle este perfume, ella estaba, hermanos, valorizando ese cuerpo, porque ella había entendido lo que significaba ese cuerpo para la redención de sus pecados y de toda la humanidad. Estaba apreciando ese cuerpo, estaba confortando el corazón de Cristo para que se animase para seguir adelante en esa obra, y estaba aprobando con ese ungimiento de ese perfume, estaba aprobando, estaba dando su voto de confianza, estaba diciendo así es, y yo lo aprecio y yo lo valorizo. Muchos comentaristas, hermanos, hablan de que ese perfume, los padres con mucho, pero mucho esfuerzo, se lo daban a sus hijas. Según la cantidad, pues así, de onzas de ese perfume, así era el valor. Entonces, en este caso, este perfume costaba más de un año de salario mínimo. Pero esta mujer, al recibir de su padre ese perfume, que la mitad tenía que utilizarlo el día de su boda y la otra mitad el día de su muerte. Pero ella, cuando vio a Cristo, vio en Jesús sus sueños cumplidos, vio en Jesús sus proyectos, vio en Jesús su felicidad. Esta mujer que era soltera estaba viendo en Cristo que Él era el todo para ella. Pero hay jóvenes, señoritas, caballeros, que miran en la novia, en el futuro esposo o esposo, en su felicidad. No es su felicidad. Lo siento mucho, pero tengo que ser claro con todos. El único que hace realmente al hombre feliz se llama Jesús. Jesús le dijo a aquella mujer que había tenido 5 maridos, y le dice: si vuelves a tomar de esta agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. Hermanos, vemos en esta mujer que ella vio en Jesús su felicidad, su realización. Es decir, ella estaba viendo en Jesús su vida realizada, pero también estaba viendo en Jesús que el Señor, hermano, la muerte de Cristo, ella la estaba viendo como también, digamos, su redención, la estaba viendo como la oportunidad para entrar en la presencia del Padre. Entonces, para ella, básicamente, el derramar ese perfume sobre Cristo estaba diciendo de una manera muy gráfica las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ella, una mujer sumamente agradecida. Hermano, mire, cuando Dios encuentra gente agradecida, y no solamente de palabras, porque no fueron palabras, no solamente fueron ideas, no solamente fueron proyectos. Algunos quieren agradar a Dios solo con sus proyectos, sus ideas. No, esta mujer tuvo la idea, tuvo ese proyecto, pero lo materializó. Caso como Enoc, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios. No pensó en caminar, sino que caminaba con Dios. La intimidad con Dios, Enoc, hizo que agradase a Dios. De tal manera que agradó a Dios que Dios se lo llevó. Gloria al Señor. Vemos el caso de Noé. Noé agradó a Dios al creerle que iba a haber un diluvio y construyó el arca sin tener evidencias de un poco de lluvia. Pero él creyó, y al agradar a Dios a través de la fe, Dios honró a Noé. Vemos a Abraham,
que él agradó a Dios al creerle, al salir de Ur de los Caldeos para formar un pueblo que sacase a luz la verdad en medio de tanta mentira. Y Dios honró a Abraham, hermano, porque Abraham decidió honrar a Dios. Dios le cumplió los deseos de su corazón. Vemos a un David que estaba en su palacio y no podía dormirse. Y empieza a meditar y dice, bueno, ¿qué estoy yo haciendo en este palacio? Y el arca del pacto está bajo tiendas. No es posible. Le haré casa al nombre de Jehová. ¿Qué significa eso? Quiero honrar a Dios. Las mentiras de la idolatría han sido honrados levantando monumentos en todas partes del mundo. Pero él dijo, no, yo voy a honrar la verdad. No es posible que la verdad esté oculta. Entonces, cuando él tuvo ese pensamiento, Dios le habló en sueños y le hace la pregunta, ¿tú me edificarás casa a mi nombre? O sea, Dios vio, hermano, ese deseo de David de honrar, de derramar ese perfume sobre Dios, lo vio con buenos ojos. Y luego le dice, tú no me vas a edificar porque has derramado sangre, pero lo edificará tu hijo, hablando de Salomón. Y efectivamente Salomón edificó el templo. Entonces vemos aquí que David en su corazón tenía ese sueño de honrar a Dios, de agradar a Dios, de ser agradecido con Dios. Eso básicamente son unos pocos ejemplos, lo que, hermanos, que viene a resumirse en esta frase que dijo el Señor Jesús: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esta mujer lo que estaba haciendo era buscar el reino de Dios. Ella estaba valorizando el cuerpo de Cristo, estaba valorizando la salvación. Entonces Dios le estaba honrando a ella de tal manera que después de, hermano, de más de 20 siglos, vemos ahora que se habla de lo que hizo esta mujer. ¿Por qué razón? Porque ella quiso agradar el corazón de Dios. Hermanos, que nosotros podemos entregarle lo mejor de nosotros a nuestro Señor. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Cuál es el perfume nuestro? Hermanos, deberíamos, con la ayuda del Señor, de ser agradecidos. Hermanos, su mayor problema ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Alguien dirá, hermano, me estoy quebrando los dedos, no sé qué hacer, estoy tan complicada la vida. Pero Dios le dice, hija, si yo ya te perdoné, ya te salvé, te sellé con mi Espíritu Santo, ¿de qué te preocupas? Si tu mayor problema ya fue resuelto, los demás son pequeñeces. Pregunto, ¿no es suficiente motivo para darle gracias a Dios? Para ser agradecidos, no solo de palabras, sino para, hermano, una manera de mostrar agradecimiento es apropiándonos de los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos hizo heredar de tantas cosas, pero nosotros dejamos a un lado. ¿Por qué no utilizamos los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué menospreciamos el servir a Dios? Porque no estamos apreciando a Cristo. Como lo hizo Esaú, despreció la primogenitura, despreció el servicio. No quería las cosas espirituales, él lo que quería era las cosas materiales, las cosas carnales. Pero el agradecimiento se muestra con palabras, pero se muestra también apropiándonos de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, que todo lo que Jesús hizo se realice en esta tierra. Otra manera de ser agradecidos es disfrutando de la herencia que tenemos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque usted y yo somos hijos de Dios, y si somos hijos, dice la Biblia, somos herederos de Dios. Entonces tengo que vivir con la herencia de Dios, mi Padre Celestial. Cuando usted vive con esa herencia, usted está honrando al Señor con la vida. Esta mujer, al derramar este perfume, lo que le estaba diciendo era, para mí, mi vida eres tú, Jesús, y el objetivo de mi muerte eres tú. Por eso, cuando esta mujer llega a tener una revelación divina sobre el valor del cuerpo de Jesús, dentro de unos momentos vamos a participar del pan de la Santa Cena y del fruto de la vid. ¿Qué significa el pan? Significa el cuerpo
No es que sea el cuerpo, sino es un símbolo del cuerpo. Pero el significado es importante. Cuando esta mujer unge a Cristo sobre su cabeza, recordemos que era más o menos medio litro de perfume. Eso básicamente lo bañó al Señor. Por eso en Juan 12 vemos que esta mujer con su cabello enjugaba los pies, porque corrió por todo su cuerpo. Porque ella estaba viendo en ese cuerpo, ¿qué es lo que estaba viendo ella? Ella estaba viendo que en ese cuerpo puro, santo y sin mancha iba a cargar el pecado original de nuestros primeros padres. El pecado original no lo quita el bautismo en agua. El pecado original lo quita la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, ella vio que en ese cuerpo iba a llevar sus propias transgresiones, sus propios pecados. Cuando usted y yo vemos que en ese cuerpo Jesús llevó mis pecados, mis transgresiones, mis rebeliones, es decir, aquellos pecados que se cometieron por ignorancia, pero pecados que se cometieron a sabiendas de que eso era malo, y usted se rebeló en contra de la verdad. Pero aún esas transgresiones, el Señor las perdonó. Cuando nosotros vemos, hermanos, lo que es el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo Él llevó todas mis rebeliones, todos mis pecados personales. Pero también en ese cuerpo Jesús llevó mis maldiciones. La Biblia, por eso dice allá en el capítulo 28 de Deuteronomio, que el que no obedeciese estas cosas, estas maldiciones le van a seguir. Y habla de una cantidad de maldiciones. Pero cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, las maldiciones, hermano, es decir, las consecuencias ya no vienen sobre nuestra vida, sino que Cristo las llevó. Por eso, hermano, cuando ese cuerpo estaba ahí, cuando María mira ese cuerpo, ella sabía que en ese cuerpo iba a absorber sus maldiciones. Pero en ese cuerpo ella vio que también iba a llevar el castigo, la condenación por el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo tomó su lugar y mi lugar y cargó, hermano, en su cuerpo nuestras maldades. Y el juicio que correspondía a usted y a mí cayó sobre Cristo. Y no solo el juicio presente, sino futuro. Es decir, que aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador ya no irán a condenación. Por eso, cuando usted muera, dígale a sus familiares, estén tranquilos. Cuando ustedes se den cuenta que yo he muerto, yo me estoy gozando mientras ustedes lloran. Es la verdad. Por eso D.L. Moody decía, cuando salgan los periódicos que diga que D.L. Moody, uno de los grandes predicadores allá en el siglo XVIII, cuando D.L. Moody haya muerto, no lo crean, porque entonces estaré más vivo que nunca. Hermanos, cuando esta mujer vio en ese cuerpo que no solamente iba a cargar el castigo que correspondía a ella, por eso ella derramó ese perfume, pero ella estaba viendo también que en ese cuerpo iba a cargar las enfermedades de toda la humanidad, porque dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Jesús se convierte en la medicina para toda clase de enfermedad. Entonces ahora tiene más sentido porque ella derramó ese perfume tan costoso. Porque, hermano, cuando uno empieza a ver todos estos detalles, que, hermano, ¿qué es un perfume? Que costase, ¿qué? 200, 300, 500, 1.500 dólares. ¿Qué es eso? No es nada en comparación al beneficio recibido. Ella vio que en ese cuerpo Satanás iba a ser destronado. Porque la Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario exhibió públicamente a las potestades, a los principados, a los gobernadores de los aires. Ahí los venció en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, ella estaba viendo que ya no necesitaba un talismán, que no necesitaba, hermano, tener ahí un amuleto para protegerlo de los malos espíritus. Es que cuando usted tiene a Cristo, usted tiene al príncipe y rey de reyes viviendo en su corazón, y usted no necesita andar con talismanes, ni medallitas, ni de nada. La protección se llama Cristo. Cuando ella vio ese cuerpo, hermano, no solamente vio que en ese cuerpo ahí se iba a cumplir la profecía del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15,
que la serpiente le iba a herir en el calcañar, pero la simiente le iba a pisotear la cabeza. Ahí se estaba cumpliendo. Ella vio esa victoria contra Satanás y los demonios. En ese cuerpo, ella vio que iba a ser un convertidor, es decir, se iba a convertir en la puerta para que ella se convirtiera en una hija de Dios. Oiga esto, hermano. Muchos en el tiempo del apóstol Pablo, de la iglesia primitiva, querían ser ciudadanos romanos. Algunos daban dinero, pero mucho dinero. Dentro de ellos encontramos encontramos políticos que compraron la ciudadanía romana. Lo relata el libro de los Hechos. Pero para ellos ser la ciudadanía romana era tener libre acceso a todos los privilegios, a todos los derechos. Sin embargo, pero ella vio algo más grande que ser ciudadana del Imperio Romano. Ella vio en Jesús que se iba a convertir en una hija de Dios. Y que Dios no solo sería el creador, sino su Padre celestial. Entonces ella vio que como hija iba a ser trasladada de un reino satánico a un reino divino. Hermano, cuando ella vio todo eso, de un traslado de un reino a otro reino, y que se iba a convertir en heredera de Dios por ser hija de Dios, y muchas otras cosas que ella vio en ese cuerpo que iba a ser crucificado, entonces ella con mucho gusto agarró lo más valioso y dijo: la verdad que si yo pongo los beneficios que he recibido de Cristo, lo que yo tengo no es nada y no puedo pagar lo que Él ha hecho por mí, pero voy a tratar de mostrar lo mejor que yo pueda hacer. Lo hizo Salomón. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, que duró 7 años de construcción, 150,000 obreros trabajando todos los días, se calcula que hoy en día costaría $8 billones ese templo. Pero cuando se dedica el templo, Salomón dijo: ¿es verdad que Dios morará en esta casa? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado hoy. Como diciendo: tú eres tan grande, Señor, he hecho lo mejor, pero esto es tan pequeño en comparación a ti. Cuando Dios vio esa humildad, que Salomón hizo lo mejor. Él hizo un templo, esta mujer derramó un perfume. Entonces dice la Biblia que la gloria de Jehová cayó sobre el templo. Los sacerdotes no podían ministrar porque había gratitud en el corazón de Salomón. No había soberbia. En esta mujer no había soberbia, había gratitud. Ella, al comparar lo recibido por parte de Cristo, era tan enorme que no se puede medir. Entonces ella lo más valioso que tenía desde el punto de vista material y sobre todo sentimental, porque significaba que su vida realizada en un matrimonio, formando una familia, y también en lo que era su honra en el momento de su muerte, cuando ella derrama ese perfume, lo que le estaba diciendo: Señor, yo te estoy entregando mi vida, que es el perfume entonces que tenemos para Cristo en esta hora. Hermanos, que Dios nos ayude a entregar nuestro corazón. Entreguémosle nuestros proyectos. No, hermano, no esté usted queriendo trazar su vida a su manera. Deje que Cristo trace el proyecto divino en su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero no queremos darle nuestras ideas, no queremos rendir nuestros criterios, no queremos entregarle al Señor nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros queremos. Pregunto: ¿qué tan valioso es Jesús entonces para nosotros? ¿O tenemos la percepción de un Judas que solo se quería aprovechar de Jesús? Así hay muchos cristianos que solo se quieren aprovechar de Dios pidiéndole cosas o buscando oportunidades para conseguir dinero o para hacerse famosos. O como el caso de los fariseos, escribas y ancianos, los religiosos, que no era otra cosa que mantener una actitud de desprecio y de soberbia ante el Señor. Pero cuando alguien llega a valorizar a Jesús de tal manera
no le va a costar despojarse de lo que usted considera valioso. Hay personas, hermanos, que aún el pecado para ellos es tan valioso. Por ejemplo, una oportunidad de robar a través de la estafa, que todavía no lo ha agarrado la policía, que se está haciendo rico y más rico y más rico cada día, o personas que tal vez no son millonarias, pero que igualmente hacen injusticia, los pobres a los mismos pobres. Se aprovechan de la nobleza de otra persona y eso los hace sentirse tan valiosos, de ser mentirosos, y que con esa mentira están recibiendo ganancia. Se les promueve también en alguna posición de trabajo a través de la mentira. Entonces, esta clase de personas, tarde o temprano, se van a dar cuenta como Judas, que esos planes están destinados a la destrucción. Judas creyó que tomar un camino diferente al que tomó esta mujer llamada María le iba a dar la felicidad. El dinero jamás nos va a dar la felicidad. La popularidad jamás. Llegó un momento dado, Judas, que se sintió tan mal que tuvo que renunciar a esas piezas de plata, las tiró en el templo. No soportó la angustia de un sentimiento de culpabilidad y sobre todo el tener al mismo Satanás dentro de él, porque después que él, oiga bien esto, que cuando Jesús le entregó el pan y Judas lo comió no con aprecio, lo comió con desprecio. Dice la Biblia que Satanás entró en él, no un demonio, el mismo Satanás, el príncipe de los demonios. Entendamos esto, hermanos. Todo aquel que desprecia a Cristo no quedará sin castigo. Jesús por eso dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Se lo dijo a la ciudad de Jerusalén. A Jesús, donde lo crucificaron, en el basurero de la ciudad llamado Gólgota. Cuando alguien llega a tomar a Cristo de esta manera, lo único que le espera es su propia perdición. Pero cuando alguien llega a valorizar tanto al Señor Jesucristo, que no le importa, entonces, hermano, más bien le va a ser fácil desprenderse de lo que considera valioso, como es hacer dinero fácil a través de formas fraudulentas, las relaciones sexuales no confirmadas o dentro de la palabra de Dios, teniendo una vida loca, viviendo desordenadamente. Para ellos mucho de estas cosas es ganancia. Pero el apóstol Pablo, cuando llegó a apreciar a Cristo como lo apreció esta mujer, llegó a decir estas palabras en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué cosas estimaba Pablo como ganancia? Que él se consideraba un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, doctor de la ley, la gloria del mundo religioso, un hombre intachable. Más bien él se sentía orgulloso de todo este tipo de cosas, de que la gente le aplaudiera, un hombre brillante, pero realmente brillante intelectualmente, un genio, y cuántas cosas para él era ganancia. Pero cuando encuentra a Cristo camino a Damasco, todas las cosas que él las veía como algo valioso, las estimó como pérdida, y al final dice, y las estimo, dice, como basura. La palabra original griega significa estiércol, o sea que para él lo que antes era valioso ahora lo mira como algo repugnante. ¿Cuándo es que vamos a ver las cosas pecaminosas como cosas repugnantes? ¿Cuándo vamos a ver la gloria del mundo como algo apestoso, inservible? Pero muchos cristianos hoy en día, eso es lo que les encanta. Les gusta el aplauso, les gusta la celebridad, les gusta el dinero, aman las cosas de esta tierra. Pregunto, ¿dónde está nuestro amor para nuestro Señor Jesucristo?
no estaremos cometiendo el mismo pecado de Judas, donde estamos valorizando más las cosas de esta tierra que el cuerpo de Cristo. Porque muchos se dedican, aún cristianos, a robar, a mentir, a estafar y a hacer cuantas cosas indebidas. ¿No será que hemos perdido la percepción de quién es Jesús? ¿Qué tan valioso es el cuerpo de Cristo para mí? Cuando Moisés tuvo la misma percepción de esta mujer y de Pablo, al ver a Dios como lo más valioso, en el libro de los Hebreos dice de Moisés que renunció a ser hijo de la hija de Faraón y no temió la ira del rey. ¿Qué significa eso? Él estaba renunciando a ser el próximo faraón de Egipto. Popularidad, ser el primer mandatario de la potencia, de la primer potencia mundial en aquel entonces, el centro de la cultura, de las letras y sobre todo las matemáticas, la ingeniería avanzada para su tiempo, una forma impresionante, el oro, la fama, el poder, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país más poderoso sobre la faz de la tierra, renunció a ser hijo de la hija de Faraón. Y no solo eso, sino que dice la Escritura que dejó a Egipto. Oiga, ¿cómo lo dejó? Por la fe, porque tenía por mayores tesoros los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él tenía otra percepción. Él estaba viendo que identificarse con Dios mismo, formar parte del cuerpo que iba a ayudar a la redención y a la bendición de la comunicación de la verdad, para él eso era más valioso. Pero muchos hoy en día parece que las hermanos, lo que son los carbones que antes estaban encendidos en la iglesia se han apagado. Se han apagado, ¿por qué? Porque la mayoría de todos nosotros valorizamos más la carne, valorizamos más las cosas del mundo. Ya no nos interesa la vida espiritual, la religiosa sí. Venimos a la iglesia como asistir a un club social o irse a un lugar, hermanos, donde podemos charlar. Está bien que podamos comunicarnos, pero no ese es el objetivo. El objetivo es ¿qué tengo yo que ofrecerle a mi Señor Jesucristo? ¿Qué le estoy dando a cambio, hermano? No a cambio, pero en gratitud por lo que Él hizo por mí. Mire, hermano, que Judas fue testigo de lo que esta mujer hizo. Cuando una persona llega a empecinarse, obstinarse en sus propias ideas de valorizar las cosas de este mundo pecaminoso más que a Cristo, ni el testimonio de esta mujer lo hizo retroceder. La Biblia dice que aunque amases al necio en el mortero, no se apartará de su necedad. Judas no quiso ver el buen testimonio de esta mujer, pero María, oiga bien esto, a pesar que le estaba dando un mal testimonio Judas, ella, a raíz de que ella sabía quién era Jesús, ella estaba echando raíces. Es que el que valoriza a Cristo no le importan los malos testimonios. Usted va a encontrar malos testimonios desde aquí hasta que Cristo venga. Va a encontrar Judas, pero si usted ha valorizado a Cristo, no va a dejar a Cristo porque alguien le hirió su conciencia. Usted va a seguir adelante, le va a doler, pero sí, pero usted dice, pero yo sigo adelante. Pero hoy en día hay personas que ya no vienen a la iglesia porque es que fulano me miró mal, no me dio la mano, no se fijan en mí. Es que usted, mire, ¿a qué venimos? ¿Que la gente se fije en nosotros o que nosotros nos fijemos en Cristo nuestro Salvador? Es que buscamos la iglesia y los ministerios como plataformas políticas o plataformas de pasarelas para exhibir la moda. No, hermano, aquí estamos para honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No entendemos esto. Y si hay alguien que le sirve de piedra de tropiezo,
María por eso no retrocedió. Al ver a uno de los apóstoles haciendo esto, no le importó. Si usted llega a ver, hermano, en el futuro malos testimonios de hermanos que estuvieron a su lado, comieron con usted, hermano, no se desanime, siga adelante, porque Jesús viene por su iglesia. Él está a las puertas. La recompensa sobre esta mujer, Jesús lo dice en estas palabras: de cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. La acción de gracia de esta mujer por su salvación hace que sus raíces se profundicen. Lo mismo va a pasar con usted y conmigo. La acción de gracias por nuestra salvación vence los malos testimonios de Judas. La acción de gracias por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, hermanos, fomenta la virtud de la fidelidad. La acción de gracias por nuestro Señor Jesús le hace ver más allá del dolor. Esta mujer sabía que Jesús iba a morir, iba a ser enterrado. Por eso en vida lo estaba ungiendo. Porque ¿quiénes eran los que se ungían? Las personas apreciadas, amadas. Y normalmente se hacía con agua y aceite y algunas especies aromáticas, pero no de esta clase de perfume. Cuando ella derrama ese perfume en Cristo el Señor, ella estaba viendo que el dolor iba a venir sobre el cuerpo de Cristo, iba a ser vituperado, todas las profecías tenían que cumplirse, iba a morir, iba a resucitar, que ascendería al cielo y vendría por segunda vez. Y ella por eso dice: gracias, Señor, te doy de todo mi corazón toda mi vida. La acción de gracias por nuestro Señor Jesús hará que Dios le defienda. Cuando empezaron a criticarle a esta mujer diciendo: ¡qué desperdicio!, Jesús entonces la defiende y dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Qué abogado es el que usted necesita? Entienda que cuando usted está agradecido con Dios, Dios se va a encargar de defender su causa. Pero hay de aquellos hijos que le murmuran contra Dios, se quejan contra Dios. Hermano, están criticando el evangelio de Cristo. Hermano, si alguien ha fallado, el evangelio no falla, ni Cristo no falla. El que falla es el hombre. Pero el Señor Jesucristo merece toda gloria. Y cuando usted le da honra y gloria al Señor, Dios se va a encargar de defender su causa. ¿Qué clase de abogado es el que usted quiere? ¿Qué mejor defensa que la que esta mujer podía recibir, sino la de Jesús? La acción de gracias por nuestro Señor Jesús atraerá la aprobación divina, pues ha hecho conmigo una buena obra. La gente se va a encargar de dañarle, pero Jesús le va a levantar su cabeza. Buena obra ha hecho esta. La acción de gracias por nuestro Señor Jesús atraerá honra a su vida. Donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermano, esta mujer se convierte en una mujer famosa. No porque ella lo procuró, no lo buscó. No era como decimos en buen salvadoreño, no era yo-yo. Era una mujer sincera. Hermano, el día que estemos en el cielo y hablemos con todos estos personajes, vamos a ver muchos detalles de la hermosura de lo que estaba ahí. La pregunta entonces: ¿cuál es el perfume que traemos a Jesús? Para algunos, lo que le traemos a Jesús no es un perfume, sino que le traemos incredulidad, dudo de Dios, dudo de la palabra, queja contra Dios, queja contra la iglesia, queja contra las personas que nos rodean. El desprecio de servir a Dios es otra de las ofrendas supuestamente que le traemos a Dios. Despreciamos los ministerios, dejamos abandonados, hermanos, los dones, enterramos el talento que Dios nos ha entregado. A otros abandonan las filas del evangelio. Eso no es aprecio.
El aprecio es ser fiel a Cristo hasta la muerte. Hay otros que están reclamando a Dios, hermano, y son personas ingratas y le reclaman a Dios. Hay personas, yo no sé cómo, algunos predicadores y maestros, supuestamente predicadores del evangelio, que están promoviendo para que la iglesia o los cristianos perdonen a Dios. ¿Desde cuándo usted y yo tenemos que perdonar a Dios? Eso es una aberración, es una locura. Dios es justo, usted y yo somos pecadores, Él es 3 veces santo. ¿Por qué tengo que yo perdonar a Dios? No se da cuenta quiénes hacen esto. Es los que no saben, no están agradecidos con Dios. Muchos están reclamándole a Dios, ¿por qué esto y por qué lo demás? Pregunto, ¿cuándo fue la última acción de gracias que salió de lo más profundo de nuestro ser? ¿Cuándo fue, hermano, el momento que nos apropiamos de los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de la herencia que tenemos en Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que a través de la obediencia le mostramos al Señor que estamos agradecidos? ¿Cuándo fue la última vez que a través del disfrutar de todos los dones, de todos los ministerios que Dios nos ha dado? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor, aquí te consagro mi vida? Todo lo mejor que yo tengo, Señor, no es mucho, pero los días que me resten los pongo a tus pies. ¿Qué son 40 años, si es que Dios nos da esos años más, en comparación de una eternidad? No es nada. ¿Dónde está tu perfume? Precioso Señor, aquí estamos pidiéndote perdón. Todos aquellos que necesitan en esta hora entregarle su vida a Jesús, Dios ha hablado a su corazón. Lo que tienes que hacer es entregarle a Dios tu vida. Pídele perdón a Dios y Él se encargará de los detalles. Ahí donde estás, toma la mejor decisión. Toma tu perfume, toma tu vida, entrégasela a Dios. ¿Cómo? Te voy a dirigir en una oración de fe. Ahí donde estás, di conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Reconozco que soy pecador, pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Creo que resucitaste para darme la salvación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Sigue orando con tus propias palabras. Y mientras las personas que nos colaboran en la administración de la cena del Señor, ahí donde está, pidámosle perdón por toda ingratitud. Señor Jesús, perdónanos de toda maldad, Señor. Reconocemos en este día hemos sido ingratos, Señor. Le damos más valor a las pequeñeces de esta tierra que a la herencia que tenemos en ti, Señor. Perdónanos por todo resentimiento hacia ti, por toda murmuración a nivel de los pensamientos, también a nivel de nuestras palabras, de las actitudes. Señor Jesús, perdónanos, santifícanos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ministra de una manera hermosa, Señor, a tu pueblo, llena de poder, oh Dios. Gracias. Todas aquellas personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y han pasado por las aguas bautismales pueden participar de estos elementos. Mientras cantamos, me hirió el pecado, fui a Jesús. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Mostréle mi dolor, perdido, errante, fui
para orar, pedirle perdón a Dios y para perdonar también a los que nos han ofendido. Antes de participar del pan, el cual simboliza el cuerpo de Jesús. No coma el pan como un rito, coma el pan con el significado que tiene. Lo que hemos hablado ahora, dele gracias a Dios por los enormes beneficios que hemos recibido a través de su cuerpo y de su sangre, por el amor derramado a través de esa acción. El perfume de Cristo para usted y para mí no tiene comparación de lo que nosotros podamos hacer por Él. Por eso, deje que la acción de gracias brote, no solo de labios, sino a través de las acciones. Precioso Señor, te adoramos, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, mi Señor Jesús, por todo aquello con lo cual te hemos ofendido, te hemos herido. Dios del cielo, pedimos una vez más que tus misericordias, Señor, nos alcancen. Queremos amarte de verdad, valorizarte a ti, Señor, amarte con toda la fuerza, con toda pasión. Te pedimos, Señor, que nos santifiques, nos purifiques. Perdónanos toda ofensa, Señor, toda rebelión. Perdonamos a todos los deudores también, Señor. Pedimos que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que al participar de estos elementos surja una verdadera acción de gracias, una muestra de gratitud en palabras, en hechos, en conducta. Padre, ministranos. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Padre mío. Lávanos más y más, Señor, delante de ti. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por esa misericordia derramada sobre nosotros. No la merecemos, pero a ti te damos la alabanza, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor, participemos de la copa. Dele gracias a Dios, hermano. Desbordes en acción de gracias. Precioso Señor, te alabamos, te bendecimos. Qué lindo eres, Señor. No merecemos tanta bondad, Padre, pero aquí está nuestra vida. Señor, damos nuestro voto de confianza, de fidelidad a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos redimido, por habernos dado vida eterna. Gracias por tu persona, oh Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, por haberte sacrificado a favor nuestro, por haber cargado en tu cuerpo lo que nosotros no podemos cargar.
Gracias, Señor, porque aún en tu cuerpo llevaste nuestros dolores, no solo físicos, sino emocionales. Padre, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha venido sobre nosotros por obra de ese sacrificio. Mi Dios, a ti sea la gloria desde ahora por los siglos de los siglos, Señor, y levantamos un altar a tu nombre y a tu gloria en esta iglesia, y que se convierta en un columna y baluarte de la verdad, un altar a tu honra, Señor, altar a tu nombre, Padre, donde quiera, Señor, que llegue cada uno de tus hijos, que puedan ser, oh Dios, testimonios vivientes de tu amor y de tu poder, no para atraer la atención de las demás personas hacia sí mismo, sino para dar a conocer cuán grande eres tú, Jesús. Gracias, Señor. A Dios. Cantemos: a Dios sea la gloria. Dígalo con todo su corazón. A Dios, puestos en pie, sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Hermano, donde se conduzca en este momento, vaya dándole gracias. Si usted se va a la playa, hoy mismo, mañana, donde quiera, tengamos tiempo solo para darle gracias. Amén, hermanos. Esa es la tarea que tenemos todos. Que Dios me los bendiga.